Como hoy es miércoles, tenemos consultorio. Ya me acompaña don Fernando Santiago, que es presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España. Muchas gracias por estar aquí. Por favor, un placer, como siempre. Empezamos ya. Pues mire, Joaquín Fernández, ¿qué nos dice don Joaquín? Somos un matrimonio de ancianos de 80 y 83 años. Bueno, yo no diría tanto, 80, 83 años tampoco es para alarmarse. Y nos preocupa sobremanera la ley de herencias y transmisiones que no entendemos. ¿Nos puede explicar de forma que lo entendamos? Y le quedarán muy agradecidos. Bueno, es una pregunta buena, lo que pasa es que es demasiado general, porque, bueno, primero la referencia que hace, más que a la ley de herencia de transmisiones, entiendo que se refiere al impuesto de sucesiones y donaciones en cuanto a la gestión del pago del impuesto, que además está delegado a las comunidades autónomas, porque lo que rige en cuanto a ley en materia de herencias es el Código Civil. Por empezar por la ley, recordarle a todos en el fuero común, que es el más normal de los ciudadanos, porque entiendo que estos señores pues serán de las zonas pertenecientes al fuero común y no un fuero especial como puede ser en Cataluña, que es otra forma para recordarles, bueno, pues que las herencias, digamos que las podemos dividir se dividen en tres partes, si hay que hablar de una herencia. Lo que llaman el tercio de legítima, que tiene que ir entre los herederos legitimarios, que sea hijos, son los hijos, por igual. El de mejora, que es entre los legitimarios, a quien tú quieras de ellos, o el de libre disposición, que es a quien te dé la real gana, vamos a entenderlo así. Si el matrimonio tiene hijos, los hijos son los herederos legitimarios y la mujer sí tiene una parte, pero no tiene la parte completa de la herencia. Lo primero, por lo tanto, que hay que hacer cuando se está en estos casos es acudir o a un abogado, o a un gestor, o a un notario, para que te ayude y te asesore a la elaboración de un testamento. Ahora, suponiendo que estuviéramos en una situación normal, bueno, o que la mujer sea la que sobrevive al marido, o el marido de la mujer, y no haya hijos, rige el impuesto de sucesiones y donaciones, que se tiene que tributar en el plazo de 6 meses desde el fallecimiento. ¿Qué es lo que ocurre? Que como están competencias delegadas en las comunidades autónomas, aquí entra en juego lo que hablamos siempre de la famosa armonización fiscal. Cada una es cada una. Exacto, que en el caso de Madrid, que es donde estamos nosotros, donde estamos rodando el programa aquí ahora mismo, es el 99,9% de bonificación por el impuesto. Por lo tanto, prácticamente no debería de preocuparle absolutamente nada un 1% de la cuota. Muy poquito. Lo que sí que hay que tener una especial atención, porque hay una creencia sobre que no se tributa, es al impuesto de incremento del valor de los terrenos, lo que es la famosa plusvalía, en este caso la plusvalía mortis causa, porque esa se tributa. Y si hace muchos años que tienen ustedes la vivienda, pues mírense el valor catastral del suelo y va a estar el impuesto en torno al 18% de ese valor catastral, porque normalmente suelen aplicarse los tipos de negociación máximo, que es el 30 del 60%, y por lo tanto eso es un 18 del valor del suelo lo que tributará al ayuntamiento con carácter general. Lo que tributarán los herederos. Los herederos, sea la mujer, sean los hijos o quienes sean. Los herederos legitimarios son los hijos, en el caso de que existan. Si no existieran los hijos, los padres. En el caso de unos señores de 80, 83 años es difícil que los padres, pero puede existir, padres, y en ausencia lo mismo la mujer, y si no, pues ya rige hacia otros. Bueno, como familiares. Primera puntata, tenemos que hacer un día algo serio sobre las herencias, que veo que hay mucha gente le hago un reto, 30 de abril, con ánimo de ayudar, hablamos de herencias. Hecho. Ya está, ¿visto qué fácil? Sí que soy facilón. La segunda consulta, María Ignacia nos la envía. Me gustaría dejar a mis hijos lo poco que he podido tener con mucho trabajo. Saber cómo dejárselo. Tengo 3 casas, como son 3 hijos, pues sería una para cada uno, compaginando el precio de cada una de ellas con otras cosas que tengo en una sociedad. ¿Sería mejor quitarlo de la sociedad? ¿Sería mejor seguir con la sociedad? Lo que yo quiero es que no tengan problemas entre ellos. Ay, amiga mía, eso es lo que quieren todos los padres y algunos lo consiguen incluso. ¿Qué le aconsejamos? Bueno, de todas formas, muchas veces intentamos dejar las cosas atadas y bien atadas de una determinada forma, pero luego los herederos, una vez que hemos fallecido, hacen luego el reparto ellos también como les da la gana, dentro de los cauces que hemos marcado. Reitero lo que he dicho anteriormente de las 3 partes de la herencia, con lo cual no va a tener que, en un principio no tiene por qué tener ningún problema, aunque haya diferencias de valor, puesto que se entiende que la parte de diferencia, si se le deja una casa a uno, una casa a otro, puede haber una mejora de un heredero respecto de otro, y como no va a vulnerar la legítima, no va a tener ningún problema. Pero el elemento
momento de duda, eso que tiene en una sociedad, ¿eso lo tendría en vida que dividir en tres partes? Bueno, lo que tiene que hacer es decir, lo lógico es dejarlo a los hijos a partes iguales, salvo que algún hijo desmerezca, con lo cual es un testamento relativamente sencillo, porque dice, bueno, yo dejo todos mis hijos a partes iguales, hago si acaso una cláusula que en alguno que no esté de acuerdo con la herencia se le quedará solamente la parte legítima y el resto crecerá, y así acabamos muchas veces con los conflictos de la herencia. Entonces, insisto, hay muchas veces que yo se lo digo a los clientes, usted deje de todos a sus tres hijos por igual, en este caso. Y si uno protesta, ponga una clausulita que en el caso de que no estar de acuerdo, quedará automáticamente reducida su disposición de la herencia a la legítima estricta. Se acabó el problema, ya no discuten, ya se ponen de acuerdo entre ellos para Con lo cual, don Fernando, le está usted recomendando a María Ignacia que se pase un ratito por un notario, que haga testamento y que deje su voluntad escrita en el sentido de lo que ella dice. Es que es lo mejor. Mire, nadie tiene que tener miedo a hacer testamento. Hacer testamento no es sinónimo de morirse, que hay gente que lo piensa. Los testamentos pueden ser revocados en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier ocasión, modificados o ampliados, y no se pierden nunca porque los notarios automáticamente que se hace un testamento lo comunican a lo que se llama el Archivo General de Protocolos, que lo guarda en custodia, incluso aunque uno fallezca. A ese Archivo General de Protocolos no tiene acceso nada más que el testador, si quisiera, estando en vida, y para poder acceder por parte de otra persona tiene que presentar un certificado de fallecimiento, y no se entrega además ningún testamento hasta que no han pasado 15 días, o sea, no se puede sacar ese certificado hasta que no han pasado 15 días desde el fallecimiento, porque se entiende que el notario tiene 15 días para entregar esa documentación y uno puede haber testado 5 segundos antes de morirse. Vamos con la tercera consulta, nos la remite Francisco, es una consulta opinativa. Mi opinión respecto a que tenga que hacer declaración de la renta a los que han cobrado el ERTE es que si no son parados y la relación contractual con la empresa es la del contrato en suspensión, a efectos fiscales los ingresos por ERTE se tendrían que unir a los de la empresa como un solo pagador y solo tendrían que presentar renta entonces los que superen los 22.000 euros, que es lo que tiene estipulado Hacienda. ¿Cuál es su opinión? Pues don Francisco, mi opinión es la misma que la suya. Creo que llevo meses no solo dando mi opinión, sino dando la opinión oficial de los gestores administrativos de España, en que se debía haber considerado el SEPE no como un segundo pagador, sino como una extensión del primer pagador. De esa forma nos habríamos quitado tantos y tantos problemas y tantos decenas de miles de personas que van a tener que pagar en la renta, incluso con ingresos menores, como consecuencia de la entrada del pago por el SEPE, de la poca retención o nula que ha hecho el SEPE y de que se considera segundo pagador. Pero la campaña ya está en marcha, la campaña finalizará el 30 de junio y me temo que la voluntad que hay por parte de nuestra clase dirigente es nula en hacer esa corrección. Por lo tanto, es un segundo pagador. Estos son lentejas, podemos decir. Sí, pero llevamos meses diciendo, y en este programa... Sí, hombre, sí, claro, esto es una vieja aspiración. A lo mejor lo conseguimos el año que viene, porque en el año 21 también, en la renta que se hará el 22, también habrá gente que tenga su problema con los ERTES. Vamos con la cuita que nos envía Luis. Dice, mi mujer estando embarazada se fue a ver a su madre a Rusia y a principios de marzo del 2020. Por el COVID ya no la dejaron volver, con lo que tuvo que quedarse allí y pasar el embarazo allí. Mi hija nació allí por este motivo, aunque queríamos que naciese en España, pues no pudo ser. Ellas siguen allí, no se han podido venir todavía y sin vacuna a mí tampoco me dan visado para ir a traérmelas. La pregunta es si al hacer la declaración las puedo poner a las dos conmigo. Por otra parte, mi mujer y yo acabamos de presentar unos papeles de renovación del NIE porque le caducaba unos días después de marcharse a Rusia el año pasado y yo he visto por internet que la resolución ha sido favorable, pero claro, como sigue allí no hemos podido ir a que le hagan el NIE a la policía. Su NIE caducó, me explica, hace algo más de un año. Esto es un lío y no sé cómo darle a mi hija la nacionalidad española. Yo soy español de toda la vida, como lo son mis padres y lo fueron mis abuelos y bisabuelos. En fin, que hasta que pueda ir a rescatarlas a Siberia y darle la nacionalidad a mi hija, pues a efectos de familia, quiero saber si se las considera mi familia y si las puedo incluir en mi declaración. Bueno, muy complicada la pregunta. Complicada, ¿eh? Muy complicada. Y además, curiosamente, estas de las preguntas que decimos que es un caso de libro, que este año se han dado con, hombre, no vamos a decir todos los días, pero con una cierta habitualidad, porque además entra en juego muchísimos temas, entra en juego la caducidad de un NIE, donde si se pierde o no se pierde el derecho a la renovación del mismo, y que no se puede hacer precisamente con consecuencia de la pandemia, donde entra en juego la deducibilidad o no deducibilidad de familiar a cargo
porque están en el extranjero y pueden considerar que no es familiar a cargo o que sí, y bueno, y luego la tributación, si tributa en territorio español o no, porque claro, al estar más de 180 días fuera del territorio español, la parte que ha estado fuera del territorio español de la familia, los ingresos que ha tenido se consideran como no residentes. Quiero decirle que era un caso de libro, no nos habíamos encontrado nunca, hace 15 o 20 días nos encontramos un caso muy parecido al suyo y hemos hecho una consulta vinculante, es decir, una consulta que una vez respondida por la Administración vincula a la Administración pública que no a la parte. ¿Qué quiere que le diga? Hay tantas respuestas al respecto, lo único que le puedo decir es que una persona que no resida durante 6 meses en el año en España, más de 180 días en España, se considera no residente a efectos fiscales y por lo tanto no tiene obligación de tributar por la renta en territorio español. Lo que sí es cierto es que si es la mujer y ha tenido el hijo, en mi opinión, sigue siendo un hijo a cargo, aunque fuera del territorio español, y por lo tanto yo sí procedería a la deducción. No tengo tan claro cómo va a poder hacerlo de la renovación del NIE al no haber podido venir, porque es un tema que juega en materia de extranjería y que es complicado de explicar por aquí. Pero vamos, si yo fuera él, yo desde luego sí que la pondría en la declaración de la renta, yo me la deduciría como familiar a cargo y discutiría. La mujer va a tener menos problemas porque probablemente venga de ejercicios anteriores y Hacienda no va a saber ni que no está. Y la hija es la que acaba de nacer y hay que acreditar, pero si ha nacido y la han inscrito en el consulado, por lo tanto tiene que existir certificado de nacimiento y con que haya un certificado de nacimiento, si intentan hacer una complementaria puede acreditarlo. Muy bien. Juan de Dios nos pregunta, bueno, nos explica. Mi suegra cobra una pensión de viudedad de la Seguridad Social. Cobra otra de 140 euros por 14 meses, también de la Seguridad Social, porque trabajó unos años en su juventud. Mi pregunta es la siguiente, ¿estos se consideran dos pagadores o uno solo al ser la misma Seguridad Social? Bueno, yo lo tengo clarísimo, que esto se debe regir por el número de identificación fiscal del pagador y por lo tanto, si es el mismo, debería considerarse un solo pagador y no dos. Realmente, si le aparecen 2 veces con el mismo número de NIE, 2 ingresos diferentes y no están acumulados, en mi opinión es que quien ha hecho mal su declaración es la empresa pagadora, en este caso la Seguridad Social, porque cuando se hace el correspondiente modelo 190 de retenciones a trabajadores, o en este caso de retenciones a pensionistas, debería de haber figurado acumulados los ingresos y acumuladas las retenciones. Yo, en mi opinión, aunque hay alguno que discrepa, en mi opinión, al ser el pagador el mismo NIF, el mismo número de identificación fiscal, que compruebe y que lo mire bien, que es el mismo NIF, se considera un solo pagador y por lo tanto no da lugar. Esto es como si tú trabajas en una empresa de enero a febrero, luego estás parado aunque no cobres y vuelves a trabajar en abril y mayo. Has trabajado 2 veces, pero en la misma empresa es un solo pagador. Está seguro que le es fácil de contestar porque tratamos ese asunto la semana pasada. Fernando Fernández nos dice, ¿estarían incluidas las deudas de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social en la ley de la segunda oportunidad? Bueno, en su momento era una cláusula de exclusión. Luego, estuve hablando el otro día, luego se vino a hacer una modificación sobre la materia concursal y sí se han considerado. En mi opinión, en la cláusula de segunda oportunidad, ya se dijo el otro día que la ley de segunda oportunidad lo que hacía era recogerte, dejarte a 0, no a -10, y por lo tanto no considerar las deudas de Hacienda y la Seguridad Social, es decir, dejarlas excluidas, significa no poder empezar de 0, sino empezar de -10 o -20. Por lo tanto, deberían de quedarse excluidas de acuerdo a la ley. Bueno. Luego... Pero es que ya sabes que la Administración Pública parte y reparte. La Administración Pública es la que pone las reglas del juego ella y las quita y las pone y en teoría, bueno, estamos hablando como lo de la famosa casa que no se entiende nadie, la casa que dice que te la quitan, pero si tu casa vale menos que la hipoteca, entonces no. Y mi pregunta es, si estás en segunda oportunidad y no tienes dinero, ¿cómo vas a pagar esa hipoteca? Claro. Vamos con la última. Leandro Fernández nos dice, le ruego nos explique las razones por las que el modelo de IRPF trimestral 130 tiene una retención del 20% del beneficio. Considero que eso es improductivo y que va en contra de la buena gestión y de la recuperación económica del país. Bueno, primero, el modelo 130 es un pago trimestral para empresarios profesionales y no es una retención, es un pago a cuenta. Vamos a empezar por ahí. Terminológicamente. Es decir, retención es aquellos honorarios que tú tienes que cobrar y de los cuales no te paga una parte y el pagador los ingresa en tu nombre en la Hacienda Pública. Sí. Y el pago a cuenta es, digamos, sobre el neto, es decir, la diferencia entre tus ingresos y tus gastos están sujetos a un pago del 20%. Sí, no tiene por qué coincidir porque el índice de retención es sobre el bruto.
y el 20% sobre neto. En cualquier caso, es como las retenciones de las nóminas cuando tú pagas hipoteca, es decir, tú pagas a cuenta algo en la renta y al final del ejercicio te sale a volver a pagar. Sí que es verdad que hay una cosa que está contemplada y es que cuando un determinado porcentaje de tus ingresos están todos sujetos a retención, no ha lugar a hacer este modelo 130 para que no salga muchísima cantidad pagada a cuenta y por lo tanto está sujeto. Si todos sus ingresos están sujetos ya a retención de empresas, no tiene que hacer el modelo 130. En cualquier caso, el modelo 130 es un pago a cuenta para evitar que los empresarios y los profesionales tengan cantidades gravosas a las que pagar. Pero un gobierno comprensivo hubiera podido decidir que eso en épocas de pandemia y para favorecer la recuperación económica pues no se hiciera, ¿no? Sí, pero tiene usted una falla en su enunciado. Ya. Ha dicho un gobierno comprensivo. Entonces, claro. Un gobierno comprensivo debería haber hecho eso, pero un gobierno que no es comprensivo se olvida no de lo todo hace. y sigue pero haciendo lo de siempre. También deberían haber considerado el primer pagador del SEPE, también deberían haber hecho unas consideraciones especiales que no han hecho y por lo tanto no nos han aplicado la regla general. Recordamos, estamos en una situación excepcional donde se tenían que haber tomado medidas excepcionales y no se han tomado de ningún tipo. Por lo tanto, para todos ganemos lo que ganemos, ingresos menos gastos, 20% pago a cuenta. Tracatrá. Eso cae, tengas o no la suerte ganes de facturar 100.000 mucho o poco. Ganes 500. Sí, señor. Don Fernando Santiago, un placer enorme tenerte en el programa. Muchas gracias por este consultorio que a tanta gente le soluciona cosas y no se me ocurre cosa que nos haga más felices. Don Santiago, presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España, le espero el próximo miércoles y continuamos con las cuitas de los espectadores. Aquí estaremos. Un placer. Muchas gracias.